Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Trabajar en un call center. ¿Cómo es? Uno de los trabajos más comunes que nos van a aparecer es trabajar en call center. Como también si hablas inglés, francés, este tipo de idiomas que son poco comunes en el país donde te encuentres. Pero la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo es trabajar en un call center? Para los que no lo saben, porque no han visto mis videos anteriores, yo trabajé en un call center por alrededor 3 meses. Trabajé para un call center de la famosa marca de la manzana, pero ya va, no crean que es que van a trabajar directamente para ellos, no. En este caso, yo le trabajaba a una compañía, que esa compañía le trabajaba a otra compañía y esa otra compañía le trabajaba a esa compañía grande, a la manzana. No quiero decir con esto que todos los call centers sean así, que les trabajas a tantas compañías, pero no a la principal en sí. Pero en la mayoría de ellos le trabajas a una compañía que es de recursos humanos y esa compañía es la que te contrata. No sé por dónde empezar, si empezar por las partes buenas o por la parte mala de trabajar en un call center. Así que primero voy a ir por la parte mala, que es la que nunca nadie quiere escuchar, pero que a veces es importante. Lo malo de trabajar en un call center es el tiempo que se te hace eterno. ¿Por qué? Porque ahí nunca paras. Ahí es llamada tras llamada, llamada tras llamada y nunca paras. Es un trabajo en el cual son 8 horas, pero son 8 horas que estás trabajando constantemente. No es un trabajo normal que normalmente uno está trabajando, por ejemplo, en una tienda y tienes 15, 20 minutos para echar carro, como le decimos en Venezuela, o para tu tiempo de ocio, porque o no tienes simplemente nada que hacer, porque no entran clientes, porque no hay nadie a que atender. En un call center no, en un call center siempre tienes llamadas que atender, siempre tienes llamadas en espera que te están esperando para que tú los atiendas. Y esto para muchas personas a veces se vuelve estresante, es un constante estrés y esto a la larga te puede afectar. Otra cosa mala de trabajar en un call center son las personas molestas que llaman porque están reclamando algo, porque simplemente algo no funciona bien y te lo descargan completamente en ti. Hay personas que pueden ser ofensivas a la hora de expresar su mal humor y te pueden llegar a perjudicar sentimentalmente o psicológicamente. Con esto quiero decir que para una persona que es sensible, un trabajo de call center a veces no es lo mejor. Otra de las desventajas de trabajar en un call center es el tipo de contrato que te ofrecen. No digo que en todos los call centers sea igual, porque puede haber call centers que trabajen de una manera diferente con los contratos, pero sé de call centers que hacen un tipo de contrato que se llama contrato a tempo incerto. O sea, con un tiempo indeterminado. Y ustedes dirán, pero eso es buenísimo. Es un contrato que no tiene tiempo de caducidad. Pero no, este tipo de contrato es que en cualquier momento que la empresa te pueda votar, te puede votar sin ningún tipo de excusa. No necesita alguna excusa para votarte. Y ellos te pueden renovar este tipo de contrato durante 6 años. Y no es sino a los 6 años que ellos te hacen o están en la obligación de hacerte un contrato definitivo o un contrato efectivo. Que ese sí es el tipo de contrato que todos queremos, un contrato efectivo. Pero ya luego en otro video hablaremos sobre los tipos de contratos de trabajo que existen aquí en Portugal, por ejemplo. Pero enfocándonos en este que les dije de tiempo incierto, las desventajas de este tipo de contrato es que, por ejemplo, si quieres pedir un crédito en un banco por una casa o por un crédito personal pequeño para algo, este tipo de contrato no les gusta a los bancos porque en cualquier momento el trabajo te puede botar y el banco lo que necesita es algo que les asegure que tú vas a pagar ese crédito que estás pidiendo. De cosas malas, yo creo que esas son las más importantes en cuanto a las desventajas de trabajar en un call center. Y ahora vamos a hablar de las ventajas. Una de las ventajas de trabajar en un call center es que, bueno, trabajas sentado, trabajas, si se quiere decir, cómodamente porque no pasas frío cuando hace frío, no pasas calor cuando hace calor porque estás en una oficina, en un ambiente de oficina y es un ambiente de trabajo, por decirlo, cómodo. Otra ventaja también es que te puedes relacionar con gente de tu entorno o de tu misma lengua, porque por ejemplo en mi caso yo trabajaba para la línea de español y bueno, la mayoría de los que trabajaban allí eran venezolanos o eran mexicanos, pero la mayoría eran venezolanos por la cantidad de venezolanos que nos estamos yendo de Venezuela. Y esto es una ventaja porque te relacionas con tu misma gente y creas un grupo de trabajo bien particular. Otra ventaja de trabajar en call center es que este trabajo, como no muchas personas lo quieren trabajar, o no hay muchas personas que, por ejemplo, hablen español, o hablen francés, o hablen inglés o alemán, siempre hay vacantes disponibles.
o la mayoría de las veces, pero todo depende del momento en el que estés buscando trabajo, porque estos trabajos normalmente hacen formaciones de un grupo de personas 2 o 3 veces al año, y si por mala suerte llegaste al lugar y ya acaban de hacer una formación o recién hicieron una formación, tienes que esperar varios meses hasta que vuelvan a hacer una próxima para tú poder entrar a trabajar. Y lo que quiero decir con esto es que vas a tener muchas oportunidades de conseguir un trabajo de call center más que cualquier otro trabajo. Y bueno, amigos, otra de las superventajas de trabajar en call center y una de las más importantes en relación a otros trabajos es el dinero. Por ejemplo, aquí en Portugal, un call center o donde yo estaba trabajando ganaba 700 euros de sueldo base, y este sueldo base se podía incrementar a medida de que yo fuese escalando en posiciones, que normalmente es súper rápido. En un año puedes escalar hasta 3-4 veces, y por cada escalón que subes son 50 euros más de sueldo base. Y con relación al sueldo base que pagan en cualquier otro trabajo, que en este momento no llega a los 600 euros, creo que son 500 y pico, puede que llegue a los 600 casi. En este trabajo te pagan 700 euros de sueldo base, y aparte te dan 2 bonos por asistencia y por efectividad que hacen 145 euros. También a esto tenemos que sumarle la comida, el bono de alimentación, que normalmente son 132 euros, 130 euros mensuales. Así que estaríamos hablando de un buen sueldo. Claro está que entre más ganes, también existen deducciones de impuestos sobre la renta y de seguridad social que les tenemos que descontar este sueldo. Así que, amigos, para trabajar como primera vez en un call center ganando ese dinero en un país como por ejemplo Portugal, que el sueldo mínimo son casi 600 euros, y en un call center te puedan llegar a pagar hasta 800, 900 euros, es una ventaja grandísima, porque con 800, 900 euros aquí te alcanza para muchísimo. Así que, amigos, si les sale un trabajo de call center y no tienen problema con estas desventajas que le nombré en el video, no lo piensen, agarren ese trabajo que como primer trabajo, o no teniendo ningún otro tipo de trabajo, les caerá muy bien por el dinero que van a ganar. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información que les brindé acerca de los call centers les sirva y les haya despejado muchas dudas que pudiesen tener al respecto de este tipo de trabajo. Y no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme por Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.